Espero entonces que guarden los celulares. Recuerden que ya dijimos que íbamos a estar 2 horas sin ver quién nos escribió, quién nos dio likes, todas esas cosas. Dios mío, ya lo dejé allá también. Yo creo que la barra cambió. Sí. Para las 2 personas que no vinieron la semana pasada, este es mi nombre, Leonardo Peña Gutiérrez. Soy odontólogo egresado de aquí de la Universidad de Santiago de Cali, especialista en periodoncia y odointegración de la Universidad de Cali. Bueno, cuando ustedes se empezaron a enamorar de la odontología, todos nos empezamos a enamorar de esta manera de la odontología, viendo armonía, viendo cosas bonitas, viendo tejidos que eran compatibles desde el punto de vista armonioso. Entonces, eso finalmente fue lo que atrajo o atrae muchas personas a la odontología, ¿sí? Pero pues la odontología va un poco más allá. Pienso que ser odontólogo es, antes que nada, pensar en una necesidad de alguien que se llama paciente. Pues nosotros sin pacientes, a no ser de que nos dediquemos a la administración de salud o a otras actividades, pues no aplicaríamos la ciencia odontológica en su totalidad. La periodoncia entonces, ¿qué es? Es el estudio del periodonto o de las estructuras que rodean o soportan las estructuras radiculares y dentales. La función principal, pero no la única, es la de anclar los dientes a los maxilares. Si nuestra estructura periodontal no cumpliera esa función, nuestros dientes literalmente se caerían. Resumen. Cuando yo llegue, campeón. Dentro de las estructuras anatómicas macroscópicas, nosotros podemos distinguir varias. La que ustedes conocen en este momento se llama la encía. La encía es un tejido de recubrimiento. Es un tejido epitelial de recubrimiento que recubre la porción de soporte de los maxilares. Las encías se dividen en 2 principalmente. Una encía que se le denomina encía queratinizada o también encía adherida, y una encía que se le denomina la encía libre, que hace parte del componente del surco gingival. Dentro de las estructuras tenemos esta, que es el tejido Dios de las estructuras de soporte. Para que nos lo aprendamos desde ya. Y ese tejido Dios, o ese tejido que es el que manda, el más importante, el más relevante, es el ligamento periodontal.
El ligamento periodontal son estos filamentos, estos hilachos que ustedes están viendo aquí, que tienen la función de unir el cemento radicular junto al hueso alveolar. ¿Ya habían escuchado hablar del hueso alveolar? Pregunta: ¿el hueso alveolar pertenece al proceso dental o al proceso maxilar? ¿Y por qué? ¿Cuál de los dos pertenece? ¿Quién sabe? ¿Cuál pertenece? ¿Al dental? ¿Por qué? Pero no estoy seguro si es que cuando empieza a crecer el diente como tal, sale del bolso de la nueva. Para que pueda crecer ahí. Literal, muy bien. ¿Cómo llama usted? Cuando hay. Bien, Juan David, muy bien. Desde el punto de vista embriológico, el hueso alveolar pertenece al diente. Y esa es la clave para que empecemos a determinar después las funciones o las condiciones clínicas. Esa es la principal razón, el componente embriológico. Pero si vamos un poquito más allá, cuando se pierden los dientes, ¿se pierde el hueso alveolar? ¿Quiénes votan porque sí? ¿Quiénes votan porque no? Se reabsorbe en el 100% de los casos. Eso quiere decir que si no hay diente, no hay hueso alveolar. Eso quiere decir que si no hay ligamento periodontal, no hay hueso alveolar. ¿Por qué quiero llevarlos hasta allá? Porque quiero que empecemos a interpretar la importancia de ese tejido que se llama el ligamento periodontal. El ligamento periodontal tiene células que nos defienden, células que tienen la capacidad de regenerar la estructura del cemento radicular, células que tienen la capacidad de regenerar la estructura del componente alveolar. Es decir, estamos hablando de un tejido que, aunque desde lo macroscópico se ve exageradamente minucioso, pequeño, delgado, es un tejido que tiene muchísimo de riqueza celular. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el más importante de todos esos? Ligamento periodontal. Metiéndonos un poquitico más a la parte periodontal, nosotros podemos encontrar situaciones clínicas que yo creo que todos hemos escuchado. Cuando hablamos de recesiones gingivales, la principal interpretación del paciente ante una recesión gingival es que se le expuso el rodillito del diente, ¿sí o no? Y él siente la uña y la uña se me queda ahí. Eso es normal, porque donde él está pasando esa uña es en la unión amelocementaria. La diferenciación entre esmalte y cemento es donde él está generando ese escalón que lo está llevando a la incomodidad. La recesión gingival, entonces, ¿cómo se define? Y ojo con la definición. Yo hoy le pregunto a estudiantes de 10º semestre qué es recesión gingival y no lo definen bien. Ojo con la definición. Es el desplazamiento hacia apical. ¿Apical a quién? A la unión amelocementaria del margen gingival. ¿Se lo repito? Es el desplazamiento apical. ¿Apical a quién?
a la unión amelocementaria, ¿de quién? Del margen gingival. Ahorita tratemos de interpretarlo así. Esa es la definición que tenemos que grabarnos como odontólogos. Pero nosotros cometemos el error de decir que aquí está el margen y este es un margen en condiciones compatibles con salud. Si esta es la UCA, esa UCA entonces está coronal o apical a la, el margen, este margen está coronal o apical a la UCA. En este caso, coronal. ¿Listo? Aquí, este margen está apical o coronal a la UCA. Está coronal. El que no entienda, por favor, levante la mano sin problema y dígame, estoy perdido. Listo. Imagínense que esta es la encía. Devuélvete por favor. Ya, bueno, esta me sirve pues. Este es el margen de la encía, ¿cierto? Este es el margen de la encía que les estoy dibujando. La UCA está acá arriba. En este caso, ¿cierto? Entonces, para aquí, para este caso, el margen gingival está posicionado coronal o apical a la UCA. Ahora sí, listo. Y en este caso, el margen está colocado coronal o apical a la UCA. Listo. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros tendemos a dar la interpretación de ese desplazamiento diciendo que es que el margen se va hacia abajo. ¿Sí? Ahí cometemos un error. Porque si estamos hablando de un diente superior y el margen se va hacia abajo, lo que termina haciendo el margen es tapando el diente. ¿Sí o no? A ese episodio, que también puede suceder, que la encía se desplaza hacia abajo, se le conoce como hiperplasia gingival. Todavía no vamos a hablar mucho de hiperplasias, estamos hablando de condiciones que son más comunes para la parte periodontal. Ahora, ¿claro esta parte? ¿Listo? Bueno, sigue. Dentro de las patologías que ocurren en las estructuras periodontales, hay dos que son las más comunes. ¿Alguien tiene idea de cuáles son las dos más comunes? La gingivitis y la periodontitis. Esas son las más comunes de las enfermedades de los tejidos gingivales. ¿Listo? ¿Cómo se define la gingivitis? Inflamación de las encías, inflamación del tejido gingival. Hasta ahí empezó bien la definición. ¿Qué le falta? Inflamación de las encías por una, no sé. Muy bien. Proceso inflamatorio gingival originado por la acumulación de la placa bacteriana o del biofilm dental. ¿Listo? Cuando se acumula la placa bacteriana aquí, es cuando los tejidos se inflaman. ¿Qué es el biofilm? Es un merced. Que defíname biofilm, defíname placa bacteriana. Todos tenemos placa bacteriana en este momento. Todos, sin excepción. Los chiquitos, los gorditos, los negritos, los blanquitos, las monitas, el bonito, el feo, todos, sin excepción. ¿Listo? La cantidad
Y la capacidad inmunológica de respuesta de nuestro organismo es lo que marca la diferencia ante la presencia de la placa bacteriana. ¿Listo? Pero, ¿cómo se define la placa bacteriana? Alguien que me una hable. capa que recubre los dientes, pero una capa que recubre al diente causada por la bacteria, por una acumulación o por un proceso que hace la bacteria. Le pegaste, va bien. ¿Listo? Y bacano que participen, así es que quisiera yo siempre. Así nos equivoquemos, no me importa. Cuando uno se mete en el cuento y se equivoca, pues se da cuenta que puede corregir. El concepto está bien. Para un estudiante que acabó de pasar tercer semestre está muy bien. Bacano que participe. Entonces, ¿cómo es el cuento ahí? Si es una acumulación de placa bacteriana en una capa, ¿sí? Es una capa que se encarga de interactuar con la membrana celular de las bacterias. ¿Ustedes saben qué es una bacteria o no? ¿Qué es? ¿Qué es una bacteria? Un organismo microscópico. Sí. ¿Qué más le falta? Las bacterias tienen una membrana celular y esas bacterias con esa membrana celular, ¿sí? La bacteria es una célula y como célula tiene una membrana o una barrera. ¿Para qué le sirve a uno la membrana o la barrera en las células? Para protegerla, para defenderse, para atacar, para moverse o desplazarse. ¿Listo? Entonces esa capa interactúa y esa capa está cargada de manera negativa, interactúa con la película de la saliva que se adhiere al esmalte con la carga positiva y se genera una adherencia estructural. Ahí ya tenemos la primera unión de una célula llamada bacteria al diente. Después, esas bacterias tienen la capacidad de interactuar con otras bacterias. Pero ¿cuál es el cuento aquí que le genera a uno como inquietud? Resulta que el compañero nos dijo que eso era un grupo de bacterias. ¿Listo? Pero cuando hablamos de un grupo de bacterias, nosotros podemos hablar que el grupo de cuarto semestre interactúa con el grupo de décimo y ese grupo interactúa con el de octavo y el de octavo con el de tercero y entonces empieza a formarse una comunidad y se le denomina una comunidad bacteriana. Resulta que después de que se forma esa comunidad crea su propia película y crea sus propios canales. ¿Cuál es el objetivo de crear eso? ¿Para qué sirve que ellos interactúen? ¿Para qué creen? ¿Qué pasa cuando se unen ustedes? Más fuerte. Se vuelven más fuertes. Ella le da sándwich a ella, entonces ya no le da hambre. El otro le da jugo al otro. Y empiezan a interactuar para poder sobrevivir. El biofil es una comunidad bacteriana que tiene todas esas capacidades. Cuando ese biofil se aloja en el surco gingival, ojo con lo que voy a decir porque esto se lo voy a repetir hasta sexto semestre si me toca darles. Aquí en esta zona se genera una respuesta. ¿Una respuesta de quién? ¿De quién creen? No. Bueno, sí, pero todavía estamos lejos del ligamento. El ligamento está acá abajo. Pues de la boca. Vamos a hacer una cosa. Les voy a pedir un favor. No separen nunca jamás a su paciente del resto del cuerpo.
Ese es el principal error que cometemos nosotros los odontólogos. Creemos que la cabeza y el cuerpo no tienen nada que ver. ¿Quién empieza a generar una respuesta aquí? El sistema inmune. Muy bien, doctora. ¿Qué dijimos que había aquí? ¿Qué células? ¿Qué células nos están atacando? Bacterias. Y si están bacterias acumuladas ahí, ¿quién es el que nos debería defender? El sistema inmunológico. ¿Listo? El sistema inmunológico. Entonces, aquí se genera una respuesta de mi sistema inmunológico. Y esa respuesta de mi sistema inmunológico se desencadena en algo que se denomina inflamación. ¿Listo? Entonces miren que eso va teniendo como una secuencia, una lógica. Sí, primero se contamina, después esa interacción de mi sistema inmunológico que responde ante esa injuria bacteriana. Mi sistema inmunológico no solamente responde ante bacterias. Si usted se pega un golpe, ¿qué le sale? Cuando uno le caía niñito, ¿qué le salía? Eso es una inflamación. Y eso es una acumulación de mi sistema de defensa que está tratando de resolver la injuria del trauma. Aquí está tratando de resolver la injuria de ¿quién? ¿Quién llegó ahí? De las bacterias. Eso es una infección, muchachos. Eso es una infección tan grave como una infección en una mano, en un pie, en un ojo, en un oído. Que no le da la relevancia que se merece, ya se le está empezando a dar hace muchos años. Sino que no la conocemos. Ustedes la van a empezar a conocer. Entonces, ese sistema inmunológico puede o resolver el problema, decir ganar, y si uno no gana, ¿qué más puede pasar? O puede perder. ¿Listo? Pensemos que cuando mi sistema inmunológico no puede resolver el problema, ¿qué enfermedad se genera después? Una periodontitis. ¿Listo? Esa es la que podríamos pensar como la secuencia de los procesos. Entonces, la ventaja principal de esta patología que se le denomina gingivitis, una ventaja ante la periodontitis, y es que es causada por ¿qué? O sea que si yo quito qué cosa, ¿qué tengo que quitar? La placa, las bacterias, y cuando yo quite la placa y las bacterias, pues se resuelve el problema. Es decir, la gingivitis se resuelve con higiene oral. ¿Listo? ¿Qué pasa con la gingivitis? Generalmente se resuelve con higiene oral. Esto está claro. Pero la gingivitis presenta una sintomatología. Resulta que la gingivitis tiene la capacidad de aumentar de tamaño los tejidos. ¿Listo? Eso se le llama edema. Edema. Tiene la capacidad de ulcerar los tejidos. Y la respuesta ante la ulceración de los tejidos es que cuando usted se lo toca, cuando el paciente con gingivitis se le toca el tejido, ¿qué le pasa? Parece como si hubiera encontrado petróleo. Eso sale sangre de una. Sale sangre de una. ¿Listo? Sangra. Genera una respuesta de activación celular del sistema inmunológico. Entonces miren todo el contorno o el entorno al que nos está llevando solamente el hecho de tener una gingivitis. ¿Listo? La periodontitis. Si observamos y nos devuélvete, por favor. Listo. No tanto. Listo.
Vamos a tratar de diferenciar cosas aquí, en la gingivitis. En cuanto a anatomía, todavía sé que estamos muy pollitos, pero ya después vamos a entrar en más materia. Esta es la raíz del diente. ¿Ya dijimos que era este? Ligamento periodontal. ¿Este quién es? Muy bien. ¿Listo? Esto que están interpretando aquí es el punto de contacto del diente con el otro diente. ¿Listo? Aquí lo que están interpretando es el proceso inflamatorio de la gingivitis. Este es el surco gingival. Aquí está el epitelio de unión y aquí están las fibras del tejido conectivo. Eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Cuando la enfermedad gingival no se puede resolver, no se puede controlar, entramos en un proceso degenerativo de los tejidos. Este hueso alveolar se empieza a perder. ¿Por qué se empieza a perder? Porque no tiene qué? Porque no tiene protección, y es verdad, la protección que le brindaban los tejidos coronales a él se perdió. Es decir, la protección del surco gingival, del epitelio de unión y del tejido conectivo se perdió. ¿Listo? ¿Por qué otras cosas se puede reabsorber este hueso? ¿Este hueso va a estar infectado? ¿Sigue? Este hueso, que aquí ya está mostrando un proceso degenerativo, en donde miren que antes aquí estaba pegado el tejido al diente, ya no se ve pegado, sino que está desinsertado, ese hueso se reabsorbió. La pregunta es, ¿este hueso está infectado? Para todos, ¿está infectado? Sí. No. ¿Listo? ¿Por qué me gusta llevarlos allá? Porque yo me gradué pensando que sí. ¿Listo? Cuando estudié periodoncia dije, chanfle, no. ¿Listo? Aquí, ¿qué sigue funcionando? ¿Quién sigue funcionando? ¿Quién? Mi sistema inmunológico. En esta película, ese man nunca va a desaparecer. Va a ser uno de los actores principales. Entonces, como este man del sistema inmunológico no puede resolver el problema, se activa un componente celular diferente. Allí, mediante una interpretación de señalización química mediada por unos agentes, ¿ustedes vieron inmunología? Algunas señales químicas que se denominan quimiotáxicas, denominadas o mejor, ordenadas por unas citoquinas. Esas citoquinas ordenan un comportamiento celular acá y le dicen a unas células que se llaman osteoclastos. ¿Recuerdan quién es el osteoclasto? Eso sí es histología. A mí me dieron histología aquí, no me acuerdo quién era eso. Desde aquí sé quién era. ¿Qué hacía el osteoclasto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me preocupé. ¿Cuál es la función del osteoblasto? ¿Se reabsorbe? ¿Forma, güey? Dar la forma del hueso. Bueno, fue la que más se acercó, pero me preocupé. Ustedes tienen que saber qué es un osteoblasto, qué es un osteoclasto y cuál es su función. ¿Listo? El osteoblasto es la célula que su función es la de sintetizar matriz de colágeno para la formación ósea, el osteoblasto. Y el osteoclasto, para que les quede más o menos una idea, es el que se encarga de sintetizar el efecto contrario, el proceso de reabsorción alveolar o la degradación ósea. El osteoclasto y el osteoblasto siempre están funcionando en nuestro cuerpo mediante un equilibrio de homeostasis.
¿Para qué? ¿Para qué se genera ese equilibrio? Para que nuestro tejido siempre se encuentre en función. Nosotros nunca vamos a tener el mismo hueso alveolar, es un proceso que va a llevar a recambio, remodelación. ¿Listo? Entonces nuestros osteoclastos van a empezar a degenerar esto y a reabsorberlo. Vamos a prestarle atención aquí. Yo digo horrible, ¿listo? Pero yo hago el intento. Vamos a pensar que esto es un poste de la energía con emitiendo una luz. Aquí está la Tierra. Vamos aquí un arbolito. Listo. Entonces, si yo a este poste que tiene un proceso de anclaje aquí le empiezo a quitar esto, ¿qué le pasa a ese poste? Empieza a perder algo que se le denomina anclaje. Él está anclado en los maxilares. ¿Se acuerdan que esa fue la definición? Si ese tejido o ese hueso alveolar se empieza a reabsorber, se pierde el anclaje del proceso en el proceso radicular. Imagínense en el poste. ¿Listo? ¿Cuál es el síntoma que refiere el paciente cuando eso pasa? Oye, pero los dientes están empezando a mover. ¿Listo? Ojo, no siempre que los dientes se muevan es por esta causa. Pero, ¿qué debería usted hacer si el paciente le está diciendo que se mueve? Como mínimo sospechar que está pasando esta situación. ¿Listo? Entonces, la definición de periodontitis es un proceso infeccioso de origen bacteriano que elimina o que reabsorbe o que degrada los tejidos de soporte dental.